El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra buena, y dio fruto, cual 100, cual 60, y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es leer. Una diferencia muy grande que es contar sería de esta forma. Un sembrador salió una mañana muy temprano a regar sus semillas por la tierra. Las primeras semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Las segundas semillas cayeron en pedregales, pero como no tenían tierra no pudieron echar raíces profundas y por supuesto cuando el sol salió las quemó y murieron. Pero las terceras semillas tuvieron muchísima suerte porque cayeron en tierra buena y ahí echaron raíces, crecieron, árboles enormes y dieron unos hermosos frutos que nosotros hoy en día podemos disfrutar. El que tiene oídos, que oiga. ¿Ves la diferencia que hay entre leer un cuento y contar un cuento? Leer una lectura, por muy hermosa que sea, es un arte también, pero no como el arte de contar. Contar te da libertad de hacer tu propia versión, siempre y cuando el autor no se disguste, o hacer tu propio cuento, tu propia narrativa, tu propia historia, que la puedes manejar de muchísimas maneras y siempre vas a contar de forma diferente, haciendo que el cuento siempre tenga su encanto. Ahora vamos a ver las partes del cuento. Tenemos que tiene introducción. En la introducción se describe el lugar, la época, el personaje. En el desarrollo te cuenta la historia, el conflicto, qué sucede, por qué sucede, cuándo sucede. Y en el desenlace se dan las soluciones de ese conflicto, las conclusiones de lo que tú has contado, de la historia. Y normalmente siempre te dejan una enseñanza o una moraleja, como tú le quieras llamar. Pero siempre el cuento va a tener esa estructura. No la podemos cambiar. Hay formas de contar, hay fábulas, hay adivinanzas, hay muchas cosas que puedes hacer, pero el cuento tiene una estructura que jamás podemos cambiar.